el querido Willy Laborda, ya está Gabriel Iesi, ya está Silvia Mercado. Pero Jero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paulino, buenas tardes a todos. Y luego de los anuncios vamos a hablar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, porque bueno, hay que entender y por supuesto lo que está pasando, el contexto, ¿cómo definiría Quirós este momento que estamos atravesando en la Argentina, de lo que significa la pandemia para nosotros? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá. Bueno, en términos epidemiológicos, la Ciudad de Buenos Aires lleva ya más de 4 semanas de un descenso paulatino y cotidiano de los casos. Venimos de un promedio de casos diarios de unos 2.700, estamos en un promedio actualmente en un poco menos de 1.100, es decir que hemos mejorado muchísimo el perfil epidemiológico. Todavía, por supuesto, no es suficiente, 1.000 casos todavía son muchos, pero vamos en el sentido correcto. También han descendido en las últimas 3 semanas las camas de terapia intensiva, hemos descendido hasta actualmente, tenemos 43% de ocupación de las camas de terapia intensiva en el sector público, es decir, que hemos descendido mucho la ocupación y también hemos descendido en la curva de fallecidos cotidiana, hemos bajado un promedio de 45 personas por día a valores actuales de cerca de 30 y esperamos seguir descendiendo esos números en los próximos días. Así que, por un lado, son datos esperanzadores, por otro lado sabemos perfectamente bien, tenemos el invierno, las nuevas variantes por delante y todavía mucho por hacer con la vacunación para poder tener el futuro mediato e inmediato un poco más seguro y más protegido, ¿no es cierto? Doctor Quirós, te estamos escuchando. Gracias, Jero. Antes de pasarlo al doctor Sim, todo lo que no sea COVID, que dejó de ser atendido por decisión además del gobierno de la ciudad, como pasó en otras jurisdicciones, Córdoba, Buenos Aires, etcétera, volverá a tener su tratamiento en tiempo, porque eso no se puede demorar eternamente. Esta ventana que se abre a propósito de la merma, que naturalmente es un eslabón insolayable al momento de tomar la decisión que ustedes acaban de confirmar, ¿permitirá eso? Digo porque hay un sinfín de personas que todo el tiempo preguntan, bueno, ¿y nosotros cuándo? Por supuesto que sí, Paulino. Hay 2 aspectos que vamos a intentar aprovechar en esta ventana que tengamos, que esperamos que sea lo más ancha posible. Uno, por supuesto, como bien decís vos, ya hemos liberado al subsector privado para que avance con las atenciones programadas. Nosotros estamos haciendo lo mismo paulatinamente en el subsector público y al mismo tiempo estamos dándole algún descanso, aunque breve, pero descanso al fin a los equipos de trabajo, a los trabajadores del sistema de salud, como para que puedan de alguna manera descomprimir, relajar un poco todo lo que hemos pasado, ¿no? Correcto. Doc. Fernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Claudio? Fernán, a ver, el R en la Ciudad de Buenos Aires es 0,93, más o menos. Sí, estos últimos días está más en... Sí, siempre está por debajo de 1. Este día está más en 0,95 porque ya comparás con días de la semana anterior que ya estaban bastante bajos, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta personal, Fernán. ¿Sabés cuánto aprecio nos tenemos? Espero. ¿Cuándo me llega el segundo componente de Sputnik? Que me lo deben desde el 30... Que mi primer componente me lo apliqué el 30 de marzo. Bueno, déjame aprovechar tu planteo personal para hablarle a todas las personas porteñas que están en tu situación, que son muchas, ¿no? Sí. Son más de 60.000. Nosotros desde ya que estamos a la espera que el Gobierno Nacional nos provea del segundo componente. Correcto. Ahora, mientras tanto, nos estamos ocupando de hacer 2 cosas, ¿no? Y vos lo sabés muy bien, hemos comunicado públicamente, estamos haciendo un trabajo de comprobación del efecto inmunológico y la seguridad de la combinación de vacunas. Así es. Ya en los próximos 2 días vamos a terminar de las aplicaciones de los segundos componentes o segundas dosis en este grupo y esperamos rápidamente las próximas 3 a 4 semanas poder tener la información para poder ofrecerte a vos y a todos los demás una alternativa si es que el Gobierno Nacional no nos provee del segundo componente más rápidamente. O sea, hasta el 10 de agosto dependemos de la provisión en tiempo y forma de Sputnik B, segundo componente, post 10 de agosto, un mes, con evidencia, eventualmente la combinación sería una posibilidad y un salvoconducto. Sinopharm o AstraZeneca. Sinopharm o AstraZeneca, correcto. Sí, que muy probablemente, aunque tenemos que esperar la constatación, eso sea una realidad en el futuro. Mientras tanto, sabemos que hay 2 alternativas para darle una respuesta en los próximos 30 días a la gente. Una es la venida del segundo componente de Rusia. Hay información de que estamos muy cerca de recibir un embarque que nos permita ponernos al día nuevamente. Y la segunda, por supuesto, es el fraccionamiento local lo que se hace en Pilar. la cantidad de dosis.
Exactamente, es decir, son dos alternativas que esperamos que en este interregno de lo que estábamos dialogando nos pueda dar una solución para que la gente que llegue a los 30 días, a los 90 días, como en el caso de Claudio, tenga una respuesta y se le pueda aplicar la segundo componente, ¿no? Fernán, solo para completar, el otro día hablando con la gente de Richmond, con Marcelo Figueras, nos convenció que realmente eso se llama también producción, porque es una parte del eslabón de la producción, lo que hacen aquí, que en realidad es fraccionamiento y envase. Pero definitivamente tiene razón, es parte de la cadena de producción. Así que bien podemos genéricamente llamar a lo que ocurre en Argentina con Richmond y los componentes de Sputnik producción. Sí, lo que me queda la duda ahí es si todo lo que se produce aquí va a ser para la Argentina o si va a ser para la región. Porque tengo entendido que el acuerdo es que se provee de aquí para la región. A propósito, pero no digo... ahora. ¿No ahora? No. ¿Cómo es el contrato o las novedades ahí, Quirós, de lo que usted sabe? No conozco más que lo que está diciendo Claudio, comparto que la palabra es producción, solo que para la población general puede dar la imagen de que estamos produciendo el antígeno y eso todavía no ocurre, pero decididamente el formulado, el fraccionado y el envasado, que es lo que se hace en la parte final de la producción, es un elemento esencial para poder hacer luego la producción completa, ¿no? Perdón la ignorancia. ¿El antígeno sí. qué sería? El principio activo, digamos. Por eso, el principio activo, pero digo, ese es el trasvasamiento, ¿cómo se llama? ¿Tecnológico? No, te mandan 200 litros de principio activo del componente 2, el adenovirus. Pero si vos tuvieras 5, transferencia tecnológica, ¿podrías hacer ese principio activo acá? No, es que ya hay transferencia tecnológica claro. En la última parte de la producción Así también. es. Vos tenés por un lado la producción del virus que tiene la variante genética para producir la proteína espiga y todo lo que es la respuesta inmune. La producción de ese virus hoy se está haciendo en Rusia, pero se está preparando un bioreactor y se va a invertir en un bioreactor local para poder hacer la producción del virus. Y luego esa producción del virus es líquida, como bien decía Claudio, y después requiere lo que llama la formulación, que es la parte más sofisticada, que es cómo lograr la concentración apropiada de virus en una cantidad determinada de líquido para luego fraccionarlo, filtrarlo, envasarlo, que es toda la parte final de la producción que ya tiene transferencia tecnológica y es el primer paso que cualquier producción de una vacuna de este tipo se logra hacer en una planta. Luego viene la primera parte, que es la que hablabas vos al principio, Paulino. Correcto. Todo esto sin que ocurra crecimiento espontáneo del virus. Porque este es el punto crítico de la historia. Esto es lo que no ha podido todavía Anvisa de Brasil, aprobar, precisamente porque ellos creen, la gente de Anvisa, que hay un crecimiento, espontáneamente crece el virus a pesar de la vacuna. A pesar del procedimiento que el Gamaleya dice tener, ¿no? Ahora, Fernán, es muy aventurado pensar que en las próximas 8 semanas, en virtud de las cuentas que usted tiene, la ciudad tiene capacidad para vacunar 35.000 personas por día, siempre que tenga naturalmente las vacunas, etcétera. ¿Es impensable o es pensable una especie, es muy fuerte la palabra, pero en el gobierno la empezaron a usar, de símil inmunidad de rebaño posible para la próxima primavera? ¿Esto es mediados de septiembre? Desde el primer día. Sí, yo vengo diciendo desde el primer día que la palabra inmunidad de rebaño no es una palabra muy apropiada para usar este escenario, incluso con el conocimiento que aún tenemos sobre la capacidad de las vacunas de evitar la transmisión, no de evitar la enfermedad, que ya lo sabemos, pero evitar la transmisión. Sobre todo tenemos poca información de pocas vacunas de cuánto evitan la transmisión. De manera que inmunidad de rebaño me parece que es una palabra demasiado categórica como para hablar de esto. Pero a la pregunta tuya importante, Paulino, nosotros somos capaces de vacunar un poco más que el 1% de los porteños por día y por supuesto que si hiciera falta incluso lo podríamos ampliar, pero podríamos vacunar el 1% de los porteños y fíjate que hemos alcanzado ya el 53% de los porteños con la primera dosis y tenemos cerca del 14% de los porteños con la segunda. De manera que nosotros en 35 días podríamos completar la segunda dosis de todos los porteños que ya fueron vacunados con la primera, que son todos los mayores de 30 años. Es un número enorme y sobre todo es el grupo de mayor riesgo en la ciudad. Así que acá la limitación es el acceso a la vacuna. Hoy tenemos que básicamente del millón de vacunas de segundas dosis que nos faltan dar a los porteños que ya recibieron la primera y que todavía no recibieron la segunda, la enorme mayoría de ellos todavía no llegaron al periodo que deben ser vacunados, pero los que llegaron, sobre Sinopharm lo pudimos vacunar, sobre AstraZeneca lo pudimos vacunar y sobre Sputnik tenemos el punto que estuvimos hablando antes. Sinopharm a los 21 días, AstraZeneca a las 8 semanas.
Sinopharm entre 21 y 28 días, efectivamente, AstraZeneca al día 56, que son las 8 semanas, porque darlo anteriormente a eso disminuye la eficacia clínica de la vacuna, y luego Sputnik, como ya hablamos. Digo, aprovechando que está Fernán Claro. y que tuvo mucho que ver con el hospital italiano durante mucho tiempo de su vida, hay un trabajo de investigación que está en preimpresión del hospital italiano que se llama, cuyo título es Vigilancia activa de la vacuna Sputnik V en personal sanitario. Un trabajo que recomiendo muy enfáticamente porque está muy bien hecho, es un trabajo de corte, pero la verdad es que demuestra que la vacuna es segura y confiable, digamos. Vale la pena que lo tengan en cuenta. Es la doctora Vanina Pagotto, es una de las investigadoras principales. Entrando en las restricciones... Así es, déjame perdón. insistirte, si puedo, un segundito ahí, Claudio. Es efectivamente la doctora Pagotto es la primera autora. Es un trabajo que ya finalmente ya fue publicado en la revista Medicina. Y es muy importante que todos lo puedan ver y documentar que la mayoría de los efectos adversos que da esta vacuna son efectos locales o de poca monta, y es una vacuna suficientemente segura, como bien Claudio decía. Respecto a las restricciones que se van a levantar, los espectáculos hasta 1000 personas son al aire libre y está pensado ese esquema de apertura para recitales, no espectáculos deportivos, ¿correcto? Sí, en realidad es espectáculos al aire libre con ubicación física preestablecida, de manera que no para que haya grupos rompiendo las distancias, pero además estamos hablando del mes de agosto, ¿no? Lo que estamos haciendo es darle previsibilidad a esas organizaciones para que de acá a 3 o 4 semanas puedan empezar a organizarse. No es algo que se esté liberando ahora. Está bien. 20 personas en el espacio público, 10 personas en nuestros hogares, siempre con la ventilación cruzada o en su defecto al aire libre. ¿Cambia el aforo para los restaurantes y los bares o eso queda intacto a como está el día de hoy? No, el aforo en los interiores queda intacto tal cual está hoy, y el cambio que hicimos con las propiedades privadas, con los hogares, es que hasta el día de hoy estaba prohibido los encuentros sociales en las propiedades privadas. Sí estaba permitido en el espacio abierto público, con el argumento de que en el espacio público digamos, es observable por el resto de la comunidad y la sociedad, y en el espacio privado no se puede observar. Lo que nosotros estamos liberando son los espacios privados, pero solo en el lugar abierto, no en el interior, en la terraza, en el balcón, en el patio, en el lugar común, si es un departamento con algún espacio común, pero siempre en el espacio abierto. Estamos insistiendo mucho que tenemos que evitar los cruces de familias en los lugares cerrados, inclusive los lugares privados, por supuesto. Aprovecho la presencia de Fernán para contarles que el Teatro Colón también reinició sus actividades con los protocolos correspondientes, por supuesto, a partir de este mes de julio. Y me parece que además estuvo muy bien programado y muy bien puesto en práctica el tema de los protocolos. Mañana hablaremos con la directora del Colón para que nos cuente un poco más de detalle, pero aprovecho esto para contarlo también. Está muy bien. Las actividades profesionales quedan con un aforo del 30%, me refiero a los estudios contables, los estudios jurídicos, las escribanías, todo eso que estaba más limitado y demás, eso es parte de los nuevos anuncios. Mientras usted hablaba de los encuentros en las propiedades, ¿tuvieron multas? ¿Hubo gente a la cual multaron? Porque la verdad es que se vive una cierta normalidad, los partidos se vieron un grupo, en muchos hogares, cualquiera que viva en un edificio sabe que alguien entró adicionalmente a los que viven, pero es parte de la Argentina donde hacemos de cuenta que, aunque las cosas son diferentes, ¿no? Digo esto, Fernán, porque sería injusto de mi parte si no lo marco, porque lo hemos marcado cientos de veces respecto a las restricciones que también planteó el gobierno nacional, sin ton ni son, muchas veces, como esta idea de que los chicos pueden salir, bueno, pero 500 metros a la redonda, ¿y quién va con un metro controlado? A veces son 500, 600, 800. Son medidas en realidad indicativas, ¿no es cierto? Pero que van y quedan en el fuero de la responsabilidad individual. Es que estás tocando un punto tal vez para mí uno de los más trascendentes que aún no logramos terminar de construir entre todos, ¿no? A mí desde el principio de la pandemia me gustaba decir que las pandemias en las sociedades dependen 70% de la decisión ciudadana, de cómo nos vamos a cuidar en comunidad. Es decir, que sí, y hemos estado 1 año y medio transitando este camino, ¿no? Los gobiernos podemos dialogar con la sociedad y proponerle algunas cosas, pero las cosas que ocurren dentro de los domicilios, en los espacios privados, que son de la pura propiedad individual o la libertad individual de las personas, necesitamos construir un ciudadano que esté dispuesto a
participar y a involucrarse en hacer algo activo por el cuidado del mismo y de la comunidad. Porque eso no solamente es un tema para esta pandemia, es un tema de nos dejaría una sociedad más preparada para un futuro mejor para todos, ¿no? Fernán Quirós, gracias por la deferencia. Muy generoso por su tiempo, además. Por favor. Hasta la próxima. Muy gentil. Un gusto, saludos a todos. Bueno, ahí estaba, Fernán Quirós. Me voy rápido al encuentro de...